Bueno, hablamos un poco de Lou Reed, que preguntáis mucho. Es uno de esos grandes artistas que todo el mundo habla de él, pero yo creo que nadie lo escucha. Si yo creo que la mitad de la gente que habla de Lou Reed escuchase a Lou Reed, sería uno de los tíos más escuchados de la historia. Y es curioso porque es una persona clave en la historia del rock que nunca llegó a vender demasiado ni a tener demasiado éxito, ni con la Velvet Underground ni después él como solo, a pesar de que es una de las pocas personas que tenemos que está en el Hall de la Fama dos veces, una como Velvet Underground y otra como él miembro en solitario. Justo me leí hace un par de años la biografía de Lou Reed, así que sale todo esto de la biografía que tenemos de él, muchas partes están directamente redactadas por él por si hay alguna duda. Y de niño, pues bueno, hablábamos el otro día en el canal de Facebook un poco sobre su infancia, y es que él de niño tenía pequeños ataques de pánico, ataques depresivos, ciertas conductas homosexuales por las que acabó siendo tratado en un psiquiátrico con terapia de electroshocks, algo verdaderamente impactante. Y de hecho él le guardó muchísimo rencor a su familia por el hecho de que lo trataran con electroshocks. De hecho, tenemos esa canción de Kill Your Sons en la que él habla abiertamente de esa etapa en la que se le trató en un psiquiátrico y el rencor que tiene hacia toda su familia por eso. No a su hermana, pero sí a sus padres. Y después de separarse la Velvet Underground, la verdad es que Lou Reed, al igual que los otros miembros, no ganó dinero. Apenas vendió discos y, curiosamente, tras la separación de la Velvet Underground, Lou Reed se vuelve a vivir a casa de sus padres. Y no solo se vuelve a vivir allí, sino que tiene que ir a trabajar en la agencia de contabilidad en la que trabajaba su padre. Y en esa situación en la que Lou Reed vuelve a casa de sus padres sin dinero y trabaja como casi transcriptor o mecanógrafo en la agencia de contabilidad de su padre, Lou Reed vuelve a firmar por la RCA para seguir su carrera en solitario, sin ningún tipo casi de recursos. Y en muy poco tiempo Lou Reed saca su primer álbum en solitario. Ese álbum en solitario sale muy rápido porque se usaría muchísimo del material que había quedado desechado de la Velvet Underground. Y de hecho nos pasa algo muy curioso, y es que tenemos muchísimos, casi todos los temas del primer disco de Lou Reed, también en todas las reediciones que sacan material inédito de la Velvet Underground. Entonces tenemos todos esos temas que tenemos por un lado las versiones de la Velvet Underground hechas como Velvet Underground y las versiones del disco hechas por Lou Reed, que son exactamente las mismas canciones que figuran en los dos lados. El disco tuvo un resultado relativamente aceptable para la crítica sin ser increíble y no se vendió. No tuvo ningún tipo de repercusión, salvo por una persona que sí le hizo caso, que fue David Bowie. David Bowie era un gran fanático de la Velvet Underground. De hecho, había sido una importante influencia para David Bowie en la grabación del Pin-Ups, por ejemplo, en el que de hecho él había hecho versiones de temas de la Velvet Underground que finalmente no fueron incluidos en el disco de Pin-Ups. Y gracias a esa aparición de David Bowie en la carrera de Lou Reed, a los pocos meses, también en 1972, apenas 5 meses más tarde, sale el segundo disco de Lou Reed, que es el grandísimo álbum El Transformer, con diferencia el álbum más importante de su carrera. Se grabó muy rápido un poco por lo mismo, porque de hecho tenemos bastantes canciones de Transformer que ya pertenecían a la Velvet Underground. Tenemos como mínimo 4 canciones de las que tenemos constancia que son parte de Transformer que ya habían sido grabadas y compuestas durante la Velvet Underground. De hecho, bueno, tenemos ahí algunas frases de John Cale y de algunos de los miembros que decía que Lou Reed se había quedado con material que era suyo pero que no era solo suyo. Pero bueno, yo ya no voy a entrar en esa batalla. El disco salió gracias al dinero de David Bowie y fue producido por el propio David Bowie y por Mick Ronson, que era el guitarrista que trabajaba con David Bowie, que se había ido con él a contactar con Lou Reed. Y realmente la temática del Transformer viene a ser no solo esas grabaciones desechadas de la parte de la Velvet Underground, sino las experiencias que el propio Lou Reed había tenido en la Factory de Andy Warhol. Todo el disco nos viene a contar esas macabras historias que tenía Lou Reed sobre lo que se cocía en la Factory. De hecho, tenemos esa gran canción que era Walk on the White Side de Lou Reed, que viene a hablar, es una lista de todos esos grandes personajes de la Factory y un poco de la mala influencia o de la mala vida que llevaban todos ellos. De hecho, se hace referencia con los nombres concretos de cada uno de ellos y de un poco la mala fortuna o el mal comportamiento que tenían.
Aquí de hecho también puede que tengamos un poco de rencor hacia la mala relación que quedó de Lou Reed con el propio Andy Warhol, que quedaron como muy enemistados con Lou Reed, sintiendo un verdadero odio hacia Andy Warhol justo tras la disolución de la Velvet Underground. Entonces puede que tengamos ahí también cierta parte de rencor. Y es curioso porque el Transformer tenía un increíble éxito y en el fondo su estilo era el mismo que el del primer disco de Lou Reed. La temática era la misma, con temas verdaderamente controvertidos, verdaderamente explícitos y verdaderamente censurables, y sin embargo tuvo un montón de éxito. En parte yo creo que gracias al punch que le había dado que David Bowie estuviese ahí detrás, porque al final no había hecho nada que Lou Reed no hubiese hecho antes. Y ahí despegaba oficialmente la carrera de Lou Reed. Lo curioso es que justo tras la grabación, pues Lou Reed se enemistaba enormemente con David Bowie y dejaban de hablarse. No sabemos muy bien qué es lo que pasó entre ellos exactamente. Sabemos que eran muy amigos, sabemos que tenían una gran relación y que un día directamente se dejaron de hablar y se odiaban. Ninguno de los dos nos ha llegado nunca a aclarar de verdad qué es lo que pasó entre ellos. Sí sabemos que después, con el paso de muchos años, se acabaron reconciliando. Nunca más volvieron a ser amigos, pero sí que llegaron por lo menos a tener una cierta relación cordial, incluso llegaron a trabajar en alguna cosa puntual juntos, pero su relación ya nunca volvió a ser la misma. La gira del Transformer ya fue polémica de por sí, porque al final Lou Reed no era un gran músico, era una persona muy creativa, un gran compositor, pero no era un gran músico. Contrataba una orquesta para dar conciertos con él, la que prácticamente ni conocía y con la que ni había ensayado, y se generaba una enorme polémica con lo malos que eran los conciertos de Lou Reed en el Transformer. A mitad justo de la gira despedía a todos estos músicos para contratar a otros nuevos, y sí que por lo menos la segunda parte de la gira del Transformer tuvo mucho éxito. Sí que podemos decir que ahí sí que dio grandes conciertos. Y justo nada más acabar esa gira, pocos meses después, en 1973, salía el nuevo disco de Lou Reed, el famoso Berlin, y venía otra vez la gran caída de Lou Reed. La crítica lo destrozaba. Realmente Berlin era un disco muy complejo porque era una especie de álbum conceptual que venía como a narrar una historia, venía a contarnos la historia de una pareja de drogadictos que vivían toda su vida o un poco todas sus penurias por la ciudad de Nueva York. Es una mezcla entre canción y narrativa realmente compleja, pero que la crítica lo destrozaba. Posiblemente por el poco tiempo que se tomó en componerlo, porque pasó apenas, no llegó ni a un año entre el Transformer y el Berlin, teniendo en cuenta que estuvo girando 8 meses, pues a poco casi no había tenido tiempo de componerlo. Era la primera vez que tenía que hacer 100% material para él, porque había usado mucho material de la Velvet Underground antes. Tampoco tenía unos grandes conocimientos instrumentales que le hubiesen permitido hacer un álbum más complejo, y tampoco aceptó ayuda externa de otros músicos o de otra producción más profesional que le hubiese ayudado a suplir ciertas carencias que él tenía de joven. Al final el disco acababa totalmente destrozado por la crítica. Curiosamente vais a ver que si vais a AllMusic o si vais a Pitchfork o si vais a muchos sitios o incluso a la Rolling Stone, veréis que hay críticas bastante buenas del álbum Berlin de Lou Reed, pero esto tiene trampa porque esas reviews han sido actualizadas. En su día, por ejemplo, la Rolling Stone le dio un 1/5 al Berlin. Hoy ha rehecho su crítica hace unos años y hoy tiene 4 de 5 o 4,5 sobre 5, si no recuerdo mal. Pitchfork o Q Magazine han hecho lo mismo. En su día destrozaron el Berlin de Lou Reed. Lo que pasa es que después, pues yo creo que es un álbum que ha ido cogiendo mucho contexto y ha ido ganando mucho carisma, yo creo que dentro de la cultura de la música, y han rehecho sus críticas, pero en su día lo destrozaron. Y es que al final yo creo que en el álbum Berlin de Lou Reed tenemos esa manera de contar historias que tenía Lou Reed en sus canciones, que es casi como que cada canción de Lou Reed es como una pequeña novela o una pequeña historia cerrada, como muy cotidiana, pero contada como muy de novela. Y aquí en el Berlin yo creo que se definía muy bien esa manera de trabajar las letras de Lou Reed, en las que todo como que nos cuenta una pequeña historia, una pequeñita novela concentrada en 3 minutos. Luego la carrera de Lou Reed pues tendría sus altos y sus bajos, pero yo creo que ya no volvería a ser la misma como el gran pico de popularidad que tuvo con el Transformer. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre, yo creo que uno de los grandes artistas que todo el mundo le gusta y que muy poca gente escucha. Así que bueno, si os ha gustado le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga, chao.